recording is on. Bueno, ¿ven mi pantalla nuevamente? Sí. ¿Hola? Sí, Marcelo, se ve, ¿eh? Gracias. Bueno. Entonces, la llamada acumulación originaria, un punto importante. El manual de Sir Eric Roll, Historia de las Doctrinas Económicas, define con mucha concisión que la acumulación no es otra cosa que la transformación de la plusvalía en capital. Por eso hay toda una sucesión que nosotros no vamos a ver de conversión de dinero en especie, de especie en dinero, etc. Por otra parte, William Barber, en su magnífico resumen Historia del Pensamiento Económico, que está subido al aula virtual nuestra, afirma que Marx mantuvo que la acumulación provenía de la parte de la renta percibida por los propietarios de los medios de producción. Permitamos ahora que el propio Marx aluda a esta cuestión. El despojo de la propiedad de la Iglesia, está hablando de Inglaterra, la fraudulenta alienación de las propiedades del Estado, el robo de las tierras comunes de la época feudal, la usurpación de la propiedad feudal y del clan y su transformación en la propiedad privada moderna bajo circunstancias de terrorismo inquietante, eran solo varios de los métodos idílicos de acumulación primitiva. Conquistaron el campo para la agricultura capitalista, hicieron de la tierra parte y parcela del capital y crearon para las industrias de la ciudad la oferta necesaria de un proletariado libre y fuera de la ley. Qué capacidad de síntesis impresionante. Las explicaciones de Mark Blau, un autor crítico de Marx, muy crítico, complementan el tema, dado que entiende que el capitalismo no surge del feudalismo de forma gradual, con espíritu de cálculo racional, sino chorreando sangre y mugre de la cabeza a los pies, por cada uno de sus poros. Finalizada la acumulación primitiva, ubiquémosla temporalmente en Inglaterra a fines del siglo XV y comienzos del XVI, la fuente de mayor acumulación, según Marx, es la plusvalía. La acumulación se acompañó de un aumento de la mecanización en el proceso de producción. Si a una cantidad dada de trabajo se le agrega una cantidad de equipo más eficiente, el trabajo podrá transformar un mayor volumen de materias primas en objetos terminados. Cuando cambia la productividad del trabajo, la composición orgánica del capital, la fórmula que vimos hace un ratito, también lo hace, alterándose esta porque el capitalista adquiere y añade capital constante en cantidades crecientes en relación al capital variable. Por lo tanto, la tasa de plusvalía disminuirá, porque disminuye B. A juicio de Marx, la acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el mismo papel que en teología el pecado original. Al morder la manzana, Adán engendró el pecado y lo transmitió a toda la humanidad. Sigamos con Marx. En la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron cualquier cosa menos idílicos. Ni el dinero, ni las mercancías son de por sí capital, lo que dije antes, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Necesitan convertirse en capital. Y para ello han de concurrir una serie de circunstancias concretas que pueden resumirse así. Han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías. De una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo. Y por otra parte, los obreros libres, jurídicamente, vendedores de su propia fuerza de trabajo y por tanto de su trabajo. El régimen de capital, entonces, presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de realización de su trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no solo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada vez mayor.
Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo. Proceso que, de una parte, convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. Los productores directos de la época precapitalista, ¿no? La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se la llama originaria porque forma la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción. ¿A qué tiende la acumulación originaria del capital? Es decir, su génesis histórica. Cuando no se limita a convertir directamente al esclavo y al siervo de la gleba en obrero asalariado, determina, por tanto, un simple cambio de forma. La acumulación originaria significa pura y exclusivamente la expropiación del productor directo, o lo que es lo mismo, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo. Esto es interesantísimo. ¿Por qué es alienante, mala la propiedad privada del capitalismo? Porque se basa en el trabajo ajeno. No es la propiedad privada basada en el trabajo propio. Fíjense esa diferencia interesante que establece Marx. Va de suyo que este concepto de la acumulación originaria, como todos o casi todos los acuñados por Marx, habrían de ser criticados por autores posteriores, críticos de su pensamiento. Schumpeter, por ejemplo, argumentó que el colonialismo no pudo ser un sistema de arranque necesario para el capitalismo, ya que el capitalista debió entonces disponer de un capital previo para lograr el poder social que lo transformara en colonialista, que fue primero, digamos, el huevo o la gallina. Tampoco el capitalismo podría haber sido necesario para fortalecer el colonialismo, ya que el colonialismo fue preexistente al capitalismo. El propio Marx, en cierta medida, expresó sus dudas sobre la veracidad de su teoría de la acumulación primitiva cuando describe en el capítulo 25, que es el capítulo siguiente al de la acumulación originaria, el desarrollo del capitalismo en América del Norte, radicalmente distinto al de Inglaterra. Citó a Wakefield, un autor, quejándose de que Wakefield se quejaba de que los agricultores estadounidenses tendieron a poblar el terreno en lugar de forzar el precio del mismo, como había sido en Inglaterra, según la descripción ricardiana, y convertir a los agricultores en obreros asalariados. Es decir, que los apropiadores privados no utilizaban los métodos de acumulación primitiva descritos por Marx. Como resultado, los Estados Unidos habían creado un entorno a la vez privado y burgués, pero completamente inadecuado para la creación de capitalistas que dependieran del trabajo asalariado. Esto va a suceder después de la escritura del Capital, digamos, con la gran inmigración, ¿no?, del último tercio del siglo XIX. Las contradicciones entre este y otros patrones descubiertos por Marx fuera de Europa y los que se han descrito para la mayor parte de Europa no impidieron que la teoría de la acumulación primitiva se esparciera y terminara siendo reconocida como una verdad oficial un siglo después de la publicación del Capital, en que fuera conocida en el mundo científico y que se encontraran pocas voces para cuestionarla. Quiero decir, en ámbitos marxistas y no marxistas. Sin embargo, en la década en los años transcurridos entre 1960 y 1970, las teorías de Marx comenzaron a ser criticadas por un grupo de economistas e historiadores que conducían a un concienzudo estudio del proceso de industrialización en Europa Occidental desde los siglos XVII a XIX. Según el historiador francés Jean-François Bergier, por ejemplo, sus hallazgos refutan la teoría marxista de la acumulación primitiva. Ellos se reducen al hecho de que, en primer lugar, la disponibilidad de capital no juega un rol importante, sino menor en la industrialización. Y, en segundo lugar, que la vasta mayoría en el papel de capitalistas industriales no fueron los que se enriquecieron como resultado del método de la acumulación primitiva, como dice Marx, sino desde la clase media. Otros autores británicos, como Christopher Hill, por ejemplo, y también continentales, persistieron en ese camino, abriendo entonces un debate todavía abierto sobre la acumulación originaria.
Bueno, este es un punto fundamental. Las leyes del movimiento capitalista. El cambio tecnológico significaba para Marx una fuerza motriz que daba dinámica social a la historia y a la economía. Entonces, en función de eso, enunció 5 leyes en el sentido de tendencias que son propias del capitalismo. A diferencia de sus predecesores clásicos, Marx introduce explícitamente el progreso técnico dentro de su esquema. Primera, la ley de la acumulación y la tasa decreciente de la ganancia. Dado que los capitalistas sustituyen trabajo por capital, como hemos visto, la tasa de ganancia decrece por aumento de la composición orgánica del capital, lo que dijimos hace un rato. Existiría una razón adicional que añadiremos, cual es que la tasa de ganancia puede disminuir con el tiempo si los trabajadores pueden presionar en demanda de tasas salariales más altas. La ley de la concentración creciente y la centralización de la industria. Las leyes que vienen, todas se derivan de la primera. El aumento de la producción lleva a excesos de esta, reduciendo tanto los precios que solo los más eficientes son los que permanecen, los productores más eficientes. Las empresas menos eficientes quedarían a un lado de la actividad, siendo absorbidas por los sobrevivientes. La mayor sustitución de trabajo por capital transformaría la industria en pequeña escala en empresas de gran escala. ¿Se acuerdan? Ya lo había anticipado en 1844. Con una división del trabajo mucho más marcada y una capacidad productiva mucho mayor. Como consecuencia de este proceso, la industria se iría centralizando progresivamente y el poder económico se concentraría cada vez más en un menor número de manos. Concentración y centralización no son exactamente la misma cosa. Como explica Sweezy, la centralización se da, digamos, en la ausencia de acumulación de capital. Simplemente es un cambio de manos. Empresas que quiebran y que son absorbidas o que son compradas por un capitalista más importante. En cambio, la concentración se da a lo largo de un proceso de acumulación, de aumento de la producción total, diríamos. De esta forma, y por los autores marxistas, el propio Marx estaría anticipando la subsiguiente etapa del sistema económico vigente, la del capitalismo monopolista, como lo va a llamar Sweezy. 3. La ley del creciente ejército industrial de reserva. Vimos el rol del ejército industrial de reserva en la clase de población y ocupación. El desplazamiento de los trabajadores por las máquinas genera desempleo. Esta inexorable circunstancia provoca el descenso en el precio de la fuerza de trabajo, que es lo que el obrero tiene para vender. En su análisis, Marx avisora que al interior de ese ejército industrial de reserva hay o podría haber desocupados de 2 tipos. Los ocasionados por una especie de paro tecnológico, es decir, los trabajadores desplazados, por la creciente sustitución del trabajo por maquinaria, y una especie de desempleo cíclico causado por el exceso de producción resultado de la creciente concentración y centralización de la industria. Queda claro, por último, que la existencia de este ejército industrial de reserva presiona a los salarios a la baja. Ese es su rol fundamental. Ahora bien, el concepto de ejército industrial de reserva había sido anticipado hacia fines de la década de 1830 en un periódico llamado Estrellas del Norte, Northern Star, del cartismo revolucionario, dirigido por fue parlamentario, Fergus O'Connor, que vivió entre 1794 y 1855, antes de que Marx emigrara a Inglaterra. Después Marx colaboró en ese periódico, así que tal vez ahí lo pudo leer. No hay prueba de esto, digamos, pero no lo llamaban así, pero la idea era esta, digamos. La ley de la miseria creciente del proletariado. En tanto crece el ejército industrial de reservas, aumenta la miseria del proletariado, obviamente porque presionan los salarios a la baja. Asimismo, una tasa decreciente de la ganancia asusa a los capitalistas a pagar salarios menores para compensar. En este caso, harán aumentar la jornada laboral o introducirán el trabajo femenino o infantil, circunstancias que estaban permitidas en la Inglaterra de su época. Nótese que la máquina sustituye o puede sustituir al trabajador, pero también es un medio para ampliar la jornada laboral, incrementándose así una mayor plusvalía de la que se apropia el capitalista. Y la última,
quinta y última ley, ley de las crisis y depresiones. El número de desocupados aumenta y por lo tanto bajan los salarios y los capitalistas contratan más obreros. Al dejar de comprar maquinarias, los salarios suben y los capitalistas reemplazan a los trabajadores por máquinas. Esto último genera desocupación, claro, llegando así a las crisis periódicas. Recuerden que en Marx el ciclo es endógeno al capitalismo, por lo tanto habrá crisis cada tanto, cuya gravedad se incrementaría con cada una de ellas, pudiendo inclusive concluir con una depresión permanente que lógicamente acarrearía la revolución social. Esto lógicamente, bueno, es discutible. Esta ley particularmente ocasionaría un largo debate entre los autores marxistas posteriores, la llamada controversia sobre el derrumbe del capitalismo. Suisi clasifica y analiza las crisis en dos categorías. Dice él que hay dos tipos de crisis. Esto lo dice Suisi. Crisis de sobreproducción y crisis de realización. Las primeras se deben a la baja de la tasa de ganancia más allá de su nivel ordinario. De acuerdo con Marx, la tasa de ganancia tiende a caer en el curso del desarrollo capitalista porque, como regla general, la composición orgánica del capital se eleva relativamente más deprisa que la tasa de plusvalía. Lo habíamos visto. De acuerdo a sus propias palabras, las palabras de Marx, una caída en la tasa de ganancia provoca la sobreproducción, la especulación, la crisis y el excedente del capital junto con el excedente de población. El análisis que Marx hace de estas parece surgir, dice el autor estadounidense, es decir, Suisi, dos conclusiones. La primera es que la depresión subsecuente a una crisis es más bien un método específico de remediar, desde el punto de vista de los capitalistas, los males de la prosperidad. Con lo cual se restablece la rentabilidad de la producción y se pone en marcha el mecanismo para reanudar la acumulación de capital. O sea, en ese sentido, la endogeneidad y la necesariedad desde el punto de vista de los capitalistas de las crisis. Se liquida capital y se recompone la tasa de ganancia. La segunda tiene que ver con algo que el propio Marx ya anticipaba en el discurso sobre el libre cambio. El autor alemán consideraba el ciclo económico como la forma específica del desarrollo capitalista y a las crisis como una fase más del ciclo. Las otras crisis, denominadas de realización, recuerden que yo dije que la plusvalía se generaba en la producción y se realizaba en el intercambio. Se deben estas crisis a que los capitalistas pueden hallarse incapacitados para vender las mercancías a sus valores. Esto es, tienen dificultades para realizar la plusvalía. Concretamente, se ven obligadas a vender las mercancías a un precio que está por debajo de su valor. Valor en el sentido de la fórmula ya vista. Suisi las divide, a su vez, en dos tipos diferentes a las crisis de realización. Por un lado, las que provienen de la desproporcionalidad entre las diversas líneas de producción, veremos algo después de eso, y por el otro, las que provienen del subconsumo de las masas. Debe señalarse que la desproporcionalidad aludida tiene sus raíces en el carácter anárquico y sin plan de la producción capitalista, tal como habían denunciado los socialistas premarxistas, entendiendo esa anarquía no como caos, sino como falta de regulación consciente, que en la idea de Marx la planificación vendría a sustituir. En cuanto al subconsumo de las masas, el propio Suisi reconoce que solo hay indicios de la misma en la obra marxiana. Por ejemplo, el siguiente parágrafo. La causa última de todas las crisis reales sigue siendo la pobreza y el consumo restringido de las masas, en contraste con la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas de tal manera que su único límite sería la capacidad absoluta de consumo de la sociedad toda. Corresponderá su desarrollo a autores posteriores, como el ruso Mikhail Tugan-Baranovsky, y también al anglosajón Hobson, autor de la primera teoría sobre el imperialismo, que va a ser reivindicado en ese sentido por Keynes. Así que ahí tenemos otro parentesco lejano entre Marx y Keynes. En opinión de Suisi, por último, la tarea real de una teoría del subconsumo consistiría en demostrar que el capitalismo tiene una tendencia innata, es decir, endógena, a ampliar la capacidad de producción de artículos de consumo más rápidamente que la demanda de artículos de consumo. La producción crece más de lo que crece la demanda. No se verifica la ley de C.
Cabe destacar que, a nuestro juicio, es la primera ley o tendencia señalada la principal, pudiendo considerar el resto como derivaciones de aquellas. La enunciación de estas leyes no sería otra cosa que la concreción de la aspiración de la obra de Marx, el objetivo de Marx, enunciado en varios escritos, que no era otra que la de descubrir las leyes que rigen el movimiento del capitalismo. Típica concepción dialéctica de la historia y a la vez explicativa de otra proposición, la de que cada modo de producción, concepto ya explicado, tiene sus propias leyes, que no necesariamente se transfieren entre sí, lo cual es una muy importante diferencia entre Marx y los clásicos y los neoclásicos. Porque para clásicos y neoclásicos las leyes económicas son ahistóricas, universales, etc. Para Marx, las leyes económicas corresponden a cada uno de los modos de producción. Hacemos entonces otra pausa aquí antes de continuar e ir hacia el final de la presentación. ¿Están ahí todavía? Estamos, sin preguntas. Bueno, entonces vamos a la última parte. Quedan 2 incisos nada más. Esquemas de reproducción simple y ampliada del capital. Esto es también está en Marx, también está en el Capital, digamos, ¿no? Y lamentablemente implica el uso de matemáticas, pero bueno. Según Marx, la tasa de crecimiento de la economía capitalista depende de 2 variables, que son, en primer lugar, la dimensión absoluta de la plusvalía generada en su conjunto, es decir, su cuantía o volumen, la cantidad. Y en segundo lugar, ¿qué hacen los capitalistas con esa plusvalía? ¿Qué uso le dan? Entonces, con el fin de obtener más plusvalía, los capitalistas tienen el impulso de reintroducir una parte de su plusvalía en el capital industrial. Hoy diríamos en términos modernos, bueno, los capitalistas ahorran y convierten ese ahorro en inversión. Y entonces con esa inversión producen más bienes y así sucesivamente. En este punto, Marx divide a la economía en 2 sectores o departamentos y examina el proceso de formación en 2 modelos diferentes. Los sectores o departamentos aludidos arriba son el departamento 1, que solo produce bienes de capital, y el departamento 2, que solo produce bienes de consumo. Esto, que era un modelito nada más, después fue utilizado en los inicios de la planificación soviética, ¿sí?, que hizo prevalecer el primer plan quinquenal en los bienes que producía el famoso departamento 1. Por otra parte, el modelo de reproducción simple, a mí me gusta más la palabra esquema, pero bueno, en la fuente bibliográfica consultada decía modelo. El modelo de reproducción simple supone que el capitalista gasta toda su plusvalía en bienes de consumo personal. Y en el modelo de reproducción ampliada, más real que el anterior, aquel reintroduce una porción de la plusvalía en capital industrial. Entonces, comenzamos por el modelo de reproducción simple, siempre de lo simple a lo complejo, ¿no? En el modelo de reproducción simple, la economía permanece siempre con las mismas dimensiones, no cambia. Y en el modelo de reproducción ampliada, una parte de la plusvalía es reinvertida, diríamos, y entonces eso permite el crecimiento económico, la expansión de la economía. Veamos primero el modelo de reproducción simple. Las relaciones de intercambio son estas. Los capitalistas del departamento 1 gastan todo el monto de su plusvalía en la compra de bienes de consumo, que obviamente son producidos por el departamento 2. Los trabajadores del departamento 1 gastan todos sus salarios en la compra de bienes de consumo producidos por el departamento 2. Los capitalistas del departamento 2, ¿qué le compran al departamento 1? Y el monto requerido de bienes de capital que van a consumir durante el año. Y los capitalistas y trabajadores del departamento 2 gastan todo el monto de su plusvalía y salarios, respectivamente, en la compra de bienes de consumo en el propio departamento.
Entonces, esto sería una descripción de las conductas, ¿sí? Y del tipo de erogaciones que hacen capitalistas y trabajadores, que son las únicas dos clases que Marx considera en este modelo. ¿Cuál es la condición de estabilidad de este modelo? Bueno, que los requerimientos de capital constante del departamento 2 sean iguales al valor de los bienes de consumo vendidos por el departamento 2 al departamento 1. Vamos a ver si esto se verifica. Vamos a repetirla. ¿Cuál es la condición de estabilidad? Lo que asegura que el modelo continúe con las mismas dimensiones. Que los requerimientos de capital constante del departamento 2 sean iguales al valor de los bienes de consumo vendidos por el departamento 2 al departamento 1. Debe quedar claro que el modelo de reproducción simple no es realmente la manera en que el sistema capitalista se desenvuelve. No, claro que no. Marx llama a esto producción simple de mercancías. Constituiría un sistema capitalista que conserva indefinidamente las mismas dimensiones y las mismas proporciones entre sus diversas partes. Algo así, una especie de estado estacionario ricardiano. Veámoslo simbólicamente, aprovechando la nomenclatura que utiliza Suisse. Ya sabemos entonces que C es capital constante, V es capital variable, S es plusvalía y la W es valor, Wert en alemán. Por otro lado, utilizaremos los subíndices 1 y 2 para identificar a cada uno de los departamentos aludidos, ¿no? 1 y 2 en números romanos respectivamente. Entonces, la producción total sería representada por estas ecuaciones. En el departamento 1 tendríamos C sub 1 más B sub 1 más S sub 1 igual al valor total de la producción de bienes de producción. El valor total de los bienes de producción equivale a el capital constante usado en este departamento, más el capital variable usado en este departamento, más la plusvalía generada en este departamento. Y lo mismo para el departamento 2 de bienes de consumo. De acuerdo a lo estipulado, el capital constante usado debe ser igual a la producción total de la rama 1. Y el consumo combinado o total debe ser igual a la producción de la rama 2. A ver. El capital constante usado, es decir, el capital usado en una rama más la otra, debe ser igual a la producción total de la rama 1, que es la fórmula que vimos en la ecuación anterior. Y el consumo combinado o total, consumo de bienes de consumo, ¿no? Debe ser igual a la producción de la rama 2, simbólicamente. El consumo de trabajadores y capitalistas del departamento 1 más el consumo de trabajadores y capitalistas del departamento 2 debe ser igual a la producción total del departamento 2. Eliminando los términos duplicados, señalados en menor tamaño de letra, se verá que las dos ecuaciones se reducen a la siguiente. Ahí está. Fíjense, acá C1 y C1 se pueden eliminar, digamos, porque están en ambos miembros. Y en la ecuación siguiente, V2 y S2 también se pueden eliminar porque están en ambos miembros. Los otros términos están solamente en uno de los miembros. Entonces, acá me queda C sub 2 es igual a V1 más S1, que es la que copié acá. Y acá me queda al revés, V1 más S1 es igual a C2. Es la misma fórmula, con los miembros cambiados. Entonces, esto es la condición básica de la reproducción simple. ¿Y cómo se interpreta? El valor del capital constante usado en la rama de artículos de consumo debe ser igual al valor de las mercancías consumidas por los obreros y capitalistas dedicados a producir medios de producción. Merece señalarse, como afirma el autor estadounidense, que cada una de las partidas del plan, o sea, cada uno de los términos de reproducción, tienen un carácter doble, en el sentido de que representan un elemento de demanda y a la vez un elemento de oferta. Por ejemplo, acá forman parte de la demanda y acá están como elemento de oferta. Y, bueno, por ejemplo, C1 es el mismo término. También esto tiene que ver con los esquemas clásicos. La misma información se puede representar en un esquema, como hace un autor alemán, Erich Schneider, en un volumen
que bueno, en su momento fue muy conocido. Ahí está. Esto después lo pueden ver con calma. Aquí tenemos el departamento 1 y acá tenemos el departamento 2. Y estas líneas están representadas con los elementos del capital de cada una de los mismos. Y, digamos, hay una circulación, pero no hay ningún tipo de ampliación o de crecimiento. Una economía estacionaria. Yendo al modelo de reproducción ampliada, el supuesto subyacente, más realista que el anterior, es que el capitalista reintroduce una parte de la plusvalía en el capital industrial, como habíamos dicho hace un rato. Intentando no complicar el análisis, concluyamos que la primera de las consecuencias de tal reintroducción será un aumento en el valor del capital total para el conjunto de la economía. De ello se sigue que habrá un aumento en el producto total. De progresar y reiterarse esta situación, puede explicarse el crecimiento económico del capitalismo a lo largo del tiempo. Por su parte, Swissey caracteriza a la reproducción ampliada como un sistema capitalista que permite la acumulación de capital, en el cual los capitalistas no consumen totalmente la plusvalía. Obviamente, si no, estaríamos en el primer caso. Sino que la plusvalía, se divide en varias partes. Una que consumen los capitalistas, porque obviamente tienen que vivir, subdividiría a su vez en una cantidad gastada que es exactamente suficiente para mantener el consumo de los capitalistas al nivel del periodo precedente, que sería SC. Y la otra que representa un incremento del consumo, que sería S delta C. Recuerden que esta letra griega delta significa incremento o variación. Otra que se agrega al capital constante, o sea, esta parte de la plusvalía S se agrega al capital constante. Y una tercera que se suma al capital variable. En realidad son 4, pero bueno. La A por agregación. Los obreros, pobrecitos, continúan consumiendo la totalidad de sus ingresos. No pueden ahorrar. Así las cosas, el esquema de producción total quedaría entonces con nuestras dos ecuaciones, que ahora se nos han complicado. El valor de la rama 1, ¿sí?, sería el capital constante más el capital variable más estas 4 partidas que formarían la división de la plusvalía. La plusvalía que equivale al consumo del periodo anterior. La plusvalía que permite incrementar el consumo de los capitalistas. La plusvalía que se agrega a capital variable y la plusvalía que se agrega a capital constante. Y lo mismo para la rama 2. Ahora, si yo me fijo, esto que está recuadrado en azul y esto que está recuadrado en azul es el esquema de reproducción simple anterior. Dialéctica pura. Para descubrir la condición de equilibrio en la reproducción ampliada, debemos proceder como antes, es decir, igualando todos los renglones que representan una demanda de capital constante a la producción total del capital constante, vamos a llamar a eso ecuación 1, y todos los renglones que representan una demanda de artículos de consumo a la producción total de artículos de consumo. Esa será la ecuación 2. Vamos a la ecuación 1 entonces. Demanda de capital constante es C1 más la parte de la plusvalía que se agrega al capital en la rama 1 y lo mismo para la rama 2. Y este segundo miembro sería este. Y en la rama 2 es un poquito más complicada, porque ¿quiénes consumen? ¿Quiénes demandan artículos de consumo? V1 y V2, que son los trabajadores, y 3 de las 4 partes en que se divide la plusvalía van a este sector, en la rama 1 y en la rama 2. Y el segundo miembro de esta fórmula es el valor total o el costo de la producción de la rama de bienes de consumo. Aquí también, en letra más grande están los términos no duplicados y en letra más chica están los términos duplicados. El procedimiento es el mismo. Se eliminan los términos duplicados y entonces ambas ecuaciones se reducen a la sola y única condición, un poquito más extensa que la anterior, pero que también contiene a la anterior.
Lo que está recordado en azul era la condición de la reproducción simple. Por extensión, es la condición de la reproducción ampliada. Esto es claramente más complicado que en el caso de la reproducción simple, pero las dos condiciones de equilibrio muestran una clara semejanza estructural, sin contar con que, como puede notarse en las expresiones recuadradas en azul, la condición de equilibrio de la reproducción ampliada incluye o absorbe la condición de equilibrio de la reproducción simple. Como observa Sweezy, el esquema de reproducción ampliada prueba dos cosas. En primer lugar, que si la parte de la plusvalía que anualmente se agrega al capital no se divide entre las diversas industrias y ramas en proporciones correctas, el resultado seguro es una crisis de desproporcionalidad. Y claro, es muy azaroso que esa coincidencia se dé. En segundo lugar, que si el aumento del capital se divide en proporciones correctas, no puede haber motivos para una crisis. En la idea de Marx está implícito que la planificación haría que, donde un Estado dirigido por los trabajadores sustituyera a los capitalistas, eso impediría esa crisis. Así, este esquema demuestra al mismo tiempo cuál es la causa de las crisis, la desproporcionalidad, y cuál no lo es, el consumo restringido de las masas. Igual que para la reproducción simple, también en la reproducción ampliada puede representarse esquemáticamente, habiendo adoptado también el que presenta el autor previamente citado, es decir, Schneider, con la siguiente aclaración. Para igualar la acumulación de capital con el ahorro de los capitalistas, se han trazado dos flujos designados como ahorro para presentarlos en terminología moderna. Se complicó el gráfico, porque ahora sí, además de la sección de los medios de producción y de los medios de consumo, tenemos un esquema de ahorro e inversión. Y aquí está lo que decía. Bueno, y pueden analizarse los flujos que están, acá un trabajito de borratina, digamos, para denominarlos con la misma expresión con la cual aparecen en la presentación. Y llegamos a la conclusión. El futuro del capitalismo. Si, como hemos visto, lo único permanente es el cambio en la concepción dialéctica de Marx, el capitalismo, como todo modo de producción que le ha precedido, estará condenado a desaparecer. Pero no por un capricho del autor, sino por sus propias contradicciones internas, que configuran la esencia del sistema y que solo pueden ser aprehendidas, es decir, estudiadas, observadas y comprendidas, a través de la enseñanza que ofrece el materialismo histórico. La contradicción fundamental de este sistema radica en la diferencia entre el carácter social de la producción de mercancías y el carácter privado de la apropiación de los frutos de la misma, manifestado tanto en las tensiones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, como en el enfrentamiento, lucha de clases, entre las dos clases sociales fundamentales que configuran este modo de producción, capitalistas y asalariados. Si por la aplicación conjunta de lo que Marx denominaba leyes del movimiento capitalista, terminaría sus días en medio de una profunda crisis, ¿qué le sucedería? Bueno, lo que le seguirían serían formas sociales diferentes, que no voy a llamar modo de producción. El socialismo primero y el comunismo después. Screpanti y Samagni, dos economistas italianos, dicen en su magnífico libro Panorama de Historia del Pensamiento Económico que Marx tuvo dos intuiciones geniales que lo ponen por encima de todos sus predecesores socialistas y lo configuran entonces como el fundador del socialismo moderno. Es una opinión, ¿eh? Según estos autores, existe una ambivalencia real en el origen de la reflexión socialista, ya que la liberación del trabajo implica la abolición de una relación social, esto es la relación entre capital y trabajo. Ahora bien, este proyecto de liberación tenía dos caras. Por una parte puede entenderse como un plan para abolir el beneficio y el capital. Por las otras, como un proyecto para abolir el salario y el trabajo. Parecen lo mismo, pero no lo son. En el primer caso, se da más importancia a la explotación capitalista. En el segundo, a la alienación del trabajo. En el primero, se aspira a una sociedad ideal que asegure la justicia distributiva. En el segundo, a una sociedad nueva que asegure la libertad individual. En el primer caso, la libertad no constituye un valor. Bien por el contrario, el principio de autoridad, liberado de los residuos feudales que lo vinculaban arbitrariamente a personas físicas,
incluso en la sociedad burguesa, será exaltado y en cierto modo purificado cuando se refiere a un principio organizador tecnocrático, la administración de las cosas de Saint-Simon, y un criterio distributivo meritocrático. En el segundo caso, en cambio, será la igualdad económica, entendida como ley de correspondencia entre remuneraciones y prestaciones productivas, lo que carecerá de valor, puesto que no tiene en cuenta la desigualdad natural de las necesidades y las aspiraciones individuales en las que se fundamenta la interacción social. Así entendido, agregan estos autores italianos, el socialismo de la primera mitad del siglo XIX parecía destinado a producir, fíjense ustedes, únicamente fantasías, vanos asaltos al cielo en Europa y vanas comunidades agrícolas en América. Pero fue el genio, según las palabras de estos autores de Marx, el que rompió ese encanto, añaden, identificando al primer principio con las características del socialismo y al segundo con las del comunismo. Volvamos entonces a las dos intuiciones de las que hablan los autores italianos. La primera consistió en interpretar los dos principios antitéticos de reorganización social como leyes de dos fases históricas. La sociedad socialista, en la que cada cual sería remunerado según su capacidad, sería solo la primera fase de una evolución hacia una organización social superior, la comunista, en la que se daría a cada cual según sus necesidades, según los principios que vimos en la clase pasada. La otra intuición genial consistió en no decir mucho más que aquello, evitando las elaboraciones extravagantes y dejando a la historia, es decir, a los propios hombres, la tarea de realizar los ideales humanos. ¿Cómo sería el pasaje del capitalismo al socialismo? Acá me voy de los autores italianos. Obviamente lo sería en forma violenta, como se ha dado anteriormente en el cambio en los sucesivos modos de producción, porque la clase poseedora o hegemónica en cierto estadio no quiere verse privada de lo que tiene. Así veríamos entonces una vuelta hacia el comunismo, digamos, de la sociedad igualitaria, donde culminaría el desarrollo histórico. ¿Por qué? Bueno, porque desaparece la sociedad de clases. El comunismo es identificado como la sociedad sin clases. Y en algunos escritos, él y otros de sus seguidores, como Trotsky, por ejemplo, dicen que en este estadio termina la prehistoria de la humanidad para empezar la verdadera historia. Y además el proletariado, al acabar con el sistema existente, porque el proletariado es el sujeto de la revolución, no solo se redime a sí mismo, sino que lo hace con toda la humanidad en ciertas lecturas mesiánicas, ¿no? En la concepción de Marx, el comunismo iba a ser, fíjense ustedes, el reino de la libertad, la abolición completa del Estado, el fin de las necesidades, etc. Obviamente la abolición del reino de las necesidades implica un nivel de producción tal que satisfaga ampliamente las mismas, es decir, una sociedad sin problema económico. En este sentido, no está de más hacer mención a una crítica formulada por el sociólogo y economista alemán Max Weber a esta concepción del comunismo, entendida a la manera marxiana como reino de la libertad y simultáneamente como mundo sin necesidades insatisfechas, a lograrse mediante la planificación de la producción. Para Weber, esta es una aporía del marxismo. El término aporía, del griego, bueno, esto no sé cómo se pronunciará, dificultad para el paso, hace referencia a los razonamientos de los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles. En tales casos, las aporías se presentan como dificultades lógicas, casi siempre de índole especulativa. Debe observarse que muchas especulaciones que en su momento fueron consideradas aporías, luego han sido resueltas merced a los avances cognitivos o a los cambios de paradigma, de cosmovisión o de episteme, según como lo situemos ideológicamente. ¿Por qué sería entonces una aporía del pensamiento de Marx? Según Weber, lo es porque si se privilegia el concepto de libertad para todos los individuos, se debe flexibilizar el mecanismo de planificación económica, lo cual conspira contra la resolución de la satisfacción de las necesidades. Y si, por el contrario, se prioriza la planificación económica en búsqueda de la máxima eficiencia, que recuerden que en Marx la planificación es centralizada, se conspira contra la libertad, toda vez que se obligaría en su lectura a los individuos a producir conforme resolución ajena a ellos.
Por lo tanto, el comunismo no podría garantizar simultáneamente ambas cosas. Valdesullo, que esta crítica weberiana se formula con anterioridad a la ocurrencia de la Revolución Bolchevique de 1917, por lo que es solamente de carácter teórico. Y con esto llegaríamos al fin. Por fin. Ahí tenemos una bibliografía que puede ser utilizada, básica, bueno, o general y de profundización. Muchos de estos textos están en internet, otros no. El de Barber está por supuesto, en nuestra aula virtual. El de Eckel Univer está en internet, y el de Spiegel también está en internet. El de Roll creo que también. El manifiesto comunista y el de Engels están en internet, en numerosas presentaciones y en todos los idiomas que quieran. El texto de Suisi también está en internet, lo encontré hace pocos días. Así que tienen una amplia bibliografía, digamos, no apologética, ni tampoco destructiva, digamos, bibliografía académica para esto. Bueno, ahora sí. Si están ahí todavía. Estamos aquí, Marcelo, en realidad, gracias tenemos que darte todos a ti y a la cátedra, ¿no? Por tan lindas clases, tan interesantes, tan productivas, que llenarán, bueno, gran parte de nuestro vacío de conocimiento sobre el tema, lo que respecta a mí. Así que te felicito además por las exposiciones que has realizado y no